Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a esta clase en nuestra actualización del Diplomado de Medicina Interna acerca de síndrome nefrótico. Vamos a estar hablando acerca de cómo se presenta y lo más importante es cómo hacer el abordaje diagnóstico de esta glomerulopatía. Así que vamos con la clase. Hablemos entonces de síndrome nefrótico. Como introducción, lo que podemos decir es que el nefrótico se define por la presencia de las siguientes características. Primera característica, una proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Segunda característica, hipoalbuminemia, entendida como menos de 3.5 gramos por decilitro. Y tercera característica, edema periférico. Estas son como las tres condiciones mínimas que uno necesita para hablar realmente de un nefrótico. Puede tener otras características, seguro algunos de ustedes leerá, por ejemplo, hipercolesterolemia, alteraciones en la coagulabilidad, y si eso está presente en el nefrótico, pero realmente lo más importante son esas tres características. Si presenta proteinuria en rango nefrótico un paciente, o sea, ustedes tienen un paciente con proteinuria, tiene 8 gramos de proteína en 24 horas, pero no tiene edema y no tiene hipoalbuminemia, es importante que es una glomerulopatía, más no podemos decir propiamente que es un síndrome nefrótico. ¿Listo? Y tiene una incidencia aproximada de 3 por cada 100.000 personas en la población adulta. ¿Por qué un paciente puede tener nefrótico? ¿Cuáles son las etiologías de un nefrótico? Uno las puede dividir en secundarias y en primarias. Dentro de las glomerulopatías primarias tenemos la focal y segmentaria, la membranosa y los cambios mínimos en ese orden de prevalencia. En los niños lo más común sí son los cambios mínimos, pero en los adultos no lo son. ¿Listo? Lo más común es, en primer lugar, focal y segmentaria, y lo segundo, la membranosa. Ahora, ¿cuáles son las causas secundarias del nefrótico? Uno puede tener alteraciones metabólicas, en donde está la más importante que no se nos puede olvidar, que es la diabetes mellitus. Alteraciones inmunológicas como en crioglobulinemias, en púrpura de Henoch-Schönlein, en síndrome de Sjögren, entre otras. Podemos tener medicamentos, podemos tener algunas infecciones. Muy importante dentro de las infecciones virales, los hepatotropos y el VIH, no se nos puede olvidar. Alteraciones alérgicas y algunos síndromes genéticos que pueden estar involucrados en esta patología. Cuando uno dice, bueno, fisiopatológicamente, ¿por qué el paciente con el síndrome nefrótico hace edema? Cuando uno hace esa pregunta, la gran mayoría de las personas dice, pues tiene hipoalbuminemia, entonces pierde la presión oncótica y extravasa, y ahí el edema. Y resulta que se han dado cuenta que no, que realmente no es muy así, porque cuando bajan los niveles de albúmina sérica, también bajan los niveles de albúmina intersticial, entonces no hay una diferencia tan grande entre la presión oncótica. Entonces se han propuesto dos teorías del por qué los pacientes pueden tener edema. La teoría del underfilling y la teoría del overfilling. En términos del underfilling, lo que recomiendan o lo que dicen usualmente es que es en contextos de hipoalbuminemias muy severas, en donde va a haber una hipoperfusión renal que activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, una disminución del sodio urinario y una producción de hormona antidiurética por hipovolemia. ¿Listo? Y aquí sí tiene algo de validez lo que mencionábamos ahorita de la teoría que todos decimos cuando nos preguntan por primera vez esto, y es que hay algo de extravasación. Esto del underfilling es mucho más característico de los pacientes con enfermedad de cambios mínimos y los niños que hacen unas hipoalbuminemias tremendas por debajo de 1 incluso. Por su parte, la más común que se cree realmente que tiene que ver con el edema y con todas las otras patologías del nefrótico es la teoría del overfilling. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que hay una afección renal intrínseca asociada a esa glomerulopatía, en donde hay una activación de la bomba sodio-potasio ATPasa y de los ENaC que indica o aumenta el funcionamiento del eje renina-angiotensina-aldosterona, y esto suele estar asociado con algo de deterioro de la tasa de filtración glomerular. Entonces, más o menos esta es como una diapositiva que nos habla de todas las cosas que pueden estar involucradas en términos de por qué el paciente hace un nefrótico y edema asociado al nefrótico, en donde tenemos alteraciones de bomba sodio-potasio ATPasa, del ENaC, resistencia a péptidos. Podemos tener diversas alteraciones que llevan a el edema. Las otras características, pues digamos, del nefrótico también tienen como sus características fisiopatológicas que vale la pena mencionar porque a veces las preguntan. Por ejemplo, ¿por qué el nefrótico hace coagulopatía? Y la respuesta aquí es que cuando uno tiene un nefrótico, como está botando albúmina, el hígado empieza a hiperfuncionar y a hiperproducir albúmina. Pero resulta que cuando también hiperproduce albúmina, hiperproduce lo demás que produce el hígado, en donde están incluidos los factores de la coagulación y en donde están incluidos la proteína C y la proteína S. Además, estos factores que se están hiperproduciendo, hay una alteración o un desbalance entre los mismos, porque se ha visto que hay una preferencia, por decirlo de alguna manera, por la depuración de los factores de la coagulación. ¿Y qué es lo que ocurre entonces en este escenario? Que los pacientes tienen un riesgo de hasta 23 de hacer una enfermedad
tromboembólica venosa. La dislipidemia ocurre algo bastante semejante, una hiperproducción hepática, y entre esto incluye pues digamos una hiperproducción a nivel lipídico. Hay una disminución en la depuración de lípidos y en el metabolismo de los mismos, y se ha visto que hay una elevación entonces consecuente del colesterol total, del LDL, de la lipoproteína A y de los triglicéridos, como una disminución del HDL. Y aquí tenemos como una teoría de, además de cómo la afección hepática, como estas alteraciones pues digamos a nivel periférico de un mal funcionamiento o uso de los lípidos tiene que ver con la hiperlipidemia o la dislipidemia como tal que tienen estos pacientes, y también cómo esto puede llegar a repercutir en formación de enfermedad cardiovascular, aterosclerosis e incluso predisponer más al tromboembolismo. La lesión renal aguda no es algo muy característico del síndrome nefrótico, no es muy común encontrarlo a diferencia del nefrítico, pero cuando se da, usualmente se ve por alteraciones a nivel de la perfusión renal, glomerulopatía congestiva, y en ocasiones, digamos que si ustedes tienen un paciente con un nefrótico que ya lo están estudiando, ya está hospitalizado, o sea, no les debuta con lesión renal aguda y de la nada empieza a elevar la creatinina, algo que uno sí o sí tiene que sospechar es trombosis de la vena renal, sobre todo si se asocia a hematuria. ¿Listo? En cuanto a endocrinopatías, pues digamos que como se empiezan a perder proteínas en el síndrome nefrótico, se pierden las proteínas transportadoras de muchas de las hormonas que tenemos en el cuerpo, entre ellos las hormonas tiroideas. Entonces los pacientes no necesariamente tienen un hipo o un hipertiroidismo, pero sí tienen alteraciones en las pruebas de función tiroidea. También va a haber alteraciones en el calcio y en la vitamina D por la hipoalbuminemia, también va a haber una disminución del cortisol unido a proteínas, pero esto rara vez se traduce en una endocrinopatía como tal. Realmente es más alteración en los niveles que uno mide que una alteración propiamente en el funcionamiento del sistema endocrino. Clínicamente, ¿cómo se van a presentar estos pacientes? Se van a presentar con edema, que usualmente suele ser un edema en las zonas de baja turgencia, por lo cual hay predominio periorbital. Van a tener malnutrición proteica, van a tener lesión renal aguda dependiendo de la etiología, van a tener tromboembolismos en ocasiones, van a tener infecciones y van a tener en ocasiones alteraciones misceláneas. Algo importante es por qué hay infecciones, que es algo que a veces también le gusta preguntar a los doctores, y es bueno, ¿por qué un nefrótico hace más infecciones? La razón básicamente es que pierde pues inmunoglobulinas, y cuando uno pierde inmunoglobulinas entra en un estado de inmunosupresión relativa, y además hay pérdida en la capacidad de la opsonización, y por eso las infecciones suelen ser de predominio de patógenos encapsulados. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un síndrome nefrótico, ¿cómo hago el abordaje diagnóstico? Lo primero es confirmar que esa proteinuria está en rango nefrótico, y para eso hago una proteinuria en 24 horas que debe estar mayor a 3.5 gramos. Aquí es importante saber que la relación PC no es útil. O sea, si uno tiene una relación PC por encima de 3, uno dice seguramente está en un nefrótico, lo tiene que confirmar, porque digamos que la relación PC, la evidencia que tiene adecuada correlación con la proteinuria en 24 horas es entre 1 y 3, no por encima de 3. Si uno hace el diagnóstico entonces del nefrótico, tiene que hacer una búsqueda etiológica si uno no encuentra una causa obvia del mismo. ¿Y qué va a incluir en esta búsqueda etiológica? ANAS, complemento, aunque realmente el complemento no orienta mucho en el nefrótico como si lo hace en el nefrítico. Esto sí es muy importante: electroforesis de proteínas con inmunofijación, sífilis, hepatotropos, y considerar la posibilidad de las crioglobulinas. Y si uno no ha llegado al diagnóstico, pues en general va a requerir una biopsia renal. Aquí tenemos entonces los criterios diagnósticos para no decir si estoy frente a un nefrótico, en donde tenemos la proteinuria en rango nefrótico, la hipoalbuminemia, el edema, y algunos dicen que la hiperlipidemia, pero como les mencionaba, esto no es necesario como tal para el diagnóstico. Una vez uno establece el diagnóstico, entonces ¿a qué procede? Pues a identificar la etiología, a valorar complicaciones, determinar si hace o no la biopsia renal y, por supuesto, iniciar el tratamiento de la patología. Pues más o menos lo que les mencionaba en nefrítico, cuando uno lee literatura americana le van a decir píale de todo, pero uno usualmente lo hace de forma un poco más secuencial. Entonces tiene el nefrótico, uno le va cuantificando la proteína en 24 horas, le descarta las infecciones, le descarta lo que sería, por ejemplo, la parte de la diabetes, y si no es infeccioso y no tiene diabetes, uno sí ahonda más en autoinmune, neoplasias, inmunofijación, electroforesis, etc. El PLA2R usualmente se pide es cuando uno sabe que el paciente tiene una nefropatía membranosa y no tiene nada más, porque estos son los anticuerpos que pues, se relacionan con la nefropatía membranosa primaria.
Entonces este es como el algoritmo diagnóstico del nefrótico. Uno confirma el nefrótico, evalúa causas comunes como estábamos mencionando y luego evalúa condiciones subyacentes, complicaciones y al final considera la biopsia renal si el paciente tiene indicación. ¿Qué cuáles van a ser? Si la primera es insuficiente, pues toca repetirla. Si el curso no es el esperado con el tratamiento, si el nefrólogo está convencido de repetirla, para definir un punto de no retorno futilidad, esto también es importante para definir vamos o no vamos a seguir tratando a este paciente, confirmación diagnóstica por supuesto y valorar respuesta al tratamiento. Siempre recordar cuando uno va a mandar una biopsia renal que existen varias contraindicaciones, riñones muy pequeños, pacientes monorrenos, hidronefrosis, riñones poliquísticos, entre otras. ¿Cómo va a ser el manejo entonces ya cuando yo digo este paciente tiene un nefrótico? Existe un manejo general que se le va a ofrecer a todos los pacientes con nefrótico que va a ser, uno, hacer el manejo etiológico en la medida de lo posible. No siempre va a ser posible, pero si se puede, haga el manejo etiológico. Para la proteinuria, haga uso de los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona para reducir la proteinuria. Y si con esto no es suficiente, dependiendo del tipo o la etiología que tenga el nefrótico, por ejemplo en nefropatía IgA, uno incluso podría considerar los inhibidores del SGLT2 en esta estrategia terapéutica. Para el manejo, pues haga restricción de sodio y puede considerar diuréticos a dosis bajas y disminuir el consumo de proteína a 0.8 gramos kilo día. En cuanto al manejo de la presión arterial, usualmente se hace con IEGA o con ARA2, pues conforme a las guías CADIGO, si el paciente tiene A3, le inicia, si el paciente tiene A2 y tiene diabetes, pues también le inicia. Y manejo de dislipidemia según riesgo cardiovascular, eso es importante porque uno siempre ve que a todos los pacientes con nefrótico le inician de una vez la atorvastatina, pero cuando uno va a ver las guías realmente dicen que uno debe hacer el manejo del nefrótico y si en 3 a 6 meses sigue dislipidémico, iniciarle la atorvastatina. Pero pues en general uno le suele iniciar la atorvastatina en la práctica clínica apenas lo diagnostica. Si tiene enfermedad tromboembólica venosa, o sea, si llegan a desarrollar un evento tromboembólico asociado al nefrótico, la anticoagulación es con heparina bajo peso molecular o con warfarina porque no hay evidencia en el uso de los DOACs. Y la duración es igualita al resto de las patologías, o sea, usualmente 3 meses como mínimo, considerar extender a 6 meses y nada adicional. Como estos pacientes tienen un riesgo tan alto de hacer enfermedad tromboembólica, se han preguntado, bueno, ¿será que existe algún beneficio de iniciar anticoagulación de forma profiláctica antes de que se desarrolle el evento tromboembólico? Y en donde principalmente han encontrado evidencias en la glomerulopatía membranosa. Un fellow de nefro, me acuerdo, nos decía siempre la membranosa se trombosa, para que uno no se le olvide que esa es en la que más tiene que pensar en, ¿será que le inicio o no le inicio anticoagulante a este paciente? ¿En qué escenarios de la glomerulopatía membranosa voy a iniciar anticoagulación profiláctica? Cuando tengo un riesgo de sangrado bajo y tengo una albúmina por debajo de 3, o cuando tengo un riesgo de sangrado intermedio a alto con una albúmina menor a 2. En esos escenarios inicio anticoagulación profiláctica. Algunas guías y algunos documentos que uno puede leer sugieren que en otras glomerulopatías diferentes a la membranosa, si uno tiene un riesgo de sangrado bajo y tiene una albúmina menor a 2, debería considerar iniciar la anticoagulación profiláctica. Entonces fíjense que realmente lo más importante para definir el riesgo trombótico es el valor de la albúmina. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y hasta cuánto tiempo se da esta anticoagulación profiláctica? Hasta que la albúmina suba por encima del valor por el cual uno indicó la anticoagulación profiláctica. Y para terminar, un cuadrito que trata de resumir como las causas más comunes precisamente del síndrome nefrótico. Entonces, enfermedad de cambios mínimos, recuerden que eso es de los niños. En los adultos hay enfermedad de cambios mínimos, sí, pero uno no la piensa de primerazo, como sí lo hace en los niños. Cuando llega a suceder la enfermedad de cambios mínimos, uno que va a encontrar en la patología, en la electrónica no debería encontrar nada, en la microscopía de luz no debería encontrar nada y en la electrónica uno encuentra podopatía, o sea, borramiento de los podocitos. Las manifestaciones clínicas básicamente es pues que el paciente está con un nefrótico severísimo y el tratamiento básicamente es con corticoides y con las medidas generales. La otra posibilidad es la nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa, si bien uno siempre la asocia con nefropatía membranosa primaria, antiplados R, la nefropatía membranosa también es quizá el hallazgo histológico más común asociado con fenómenos paraneoplásicos. Es decir, si uno encuentra una nefropatía membranosa en un adulto, le tiene que buscar cáncer. Eso es muy importante. Le tiene que buscar cáncer a ese paciente porque usualmente se asocia con eso. ¿Listo? En general, pues digamos que en cuanto al manejo depende de si es primaria o secundaria, de si tiene factores de mal pronóstico o no, eso se sale un poco del espectro, pero si uno considera que el paciente tiene indicación de inmunosupresión, se puede hacer usualmente con rituximab y con esteroides. Hay un esquema, por ejemplo el esquema de Ponticelli modificado, es como el que más se utiliza en estos contextos.
Esclerosis glomerular focal y segmentaria, la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esto es más de adultos que, pues digamos que de mujeres. También puede ser primaria o secundaria y prima la etiología secundaria. ¿Secundaria qué? A VIH, a obesidad, a incluso hepatotropos, a muchas cosas pueden generar este patrón como histológico. ¿Y por qué se caracteriza? Básicamente porque hay glomerulosclerosis focal y segmentaria, es decir, hay glomerulosclerosis, hay esclerosis en algunos glomérulos y es de menos del 50% del compromiso del glomérulo. Y el tratamiento, pues básicamente va a ser cuando es primaria con corticoides y cuando es secundaria, maneje la etiología y el manejo general. Y la nefropatía diabética va a ser la más común de todas. Si uno le llega a hacer una biopsia a una nefropatía diabética, lo que va a encontrar es alteraciones nodulares, que se conoce como el patrón de Kimmel-Stale-Wilson. Y las manifestaciones clínicas van a ser las de un nefrótico y el manejo va a ser usualmente manejo de la diabetes. Y recuerden que a la nefropatía diabética siempre le adicionamos inhibidor del SGLT2. Y la otra sería la amiloidosis o en general las paraproteinemias, las enfermedades de cadenas livianas, mieloma múltiple y demás, que usualmente van a ser pacientes que tienen o cáncer, mieloma múltiple, o tienen pues una alteración inflamatoria crónica como puede dar la amiloidosis secundaria. ¿Qué vamos a encontrar en la patología? En la patología importante va a simular bastante la patología de una diabetes en términos de que es nodular. Pero lo característico es que cuando uno hace tinciones específicas como tinción de rojo Congo, entre otras, van a ser las que nos dan el diagnóstico como tal de la amiloidosis. Y el tratamiento es básicamente tratar la causa. Con esto terminaríamos entonces la clase de síndrome nefrótico. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión.